Bueno, pues ya creo que ya les quedó claro qué pasa aquí y muchas cosas que ustedes pueden hacer que pasen. Bueno, para ahora sí entrar en materia, este primer evento es la proyección de documentales Mujeres de Cambio y los resultados del censo, en colaboración con nuestro aliado Disruptivo. Entonces les presento a Pablo Ijar, que es el director de marketing de Disruptivo, para que él continúe. Bienvenido, Pablo. Gracias, Mario. Primero que nada, me gustaría agradecer, por supuesto, a nuestros aliados de Promotora Social México que han estado acompañando el camino de Disruptivo desde que a Juan se le ocurrió la idea y empezó a volar esto. Agradecer especialmente a Mario, a Juan Carlos, a Manuel, a Marta, que está por ahí atrás, que siempre tienen y nos abren el espacio para estas proyecciones y estos espacios en los cuales intentamos hacer algo que consideramos básico desde Disruptivo, que es generar comunicación, difundir elementos de valor para la transformación social. Mujeres de Cambio en realidad empieza como una idea por allá de 2019. Me acuerdo perfecto que estábamos en una de las reuniones en la mañana con todo el equipo ante una realidad nacional que nos sobrepasaba a todas. Y esta realidad era una situación de emergencia de género. Se venía el día sin mujeres en la oficina, se venía el 8 de marzo, se venía varias cosas. Y nos sentamos y dijimos, bueno, ¿y nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo como institución? Nosotros tenemos 3 líneas de trabajo: comunicación, formación y aceleración. Y no teníamos ningún proyecto integral. Trabajamos por acá con unos aliados, por acá con otros. Hacíamos un desafío de innovación social abierta con Social Lab. Hacíamos una serie de producciones para algún cliente con la agencia de comunicación. Alguna serie de entrevistas de cosas que nosotros considerábamos valiosas, pero nada integral. La emergencia de género nos llevó a pensar, ¿por qué no todas en esta oficina centramos algo de nuestro trabajo y lo hacemos? Pues básicamente le damos forma a lo que creemos que es nuestra teoría de cambio. Es decir, inspiramos, generamos contenidos de comunicación con perspectiva de género, con una perspectiva de cambio, de transformación social, con este foco en particular. Después salimos, damos formación y generamos estos espacios de formación con mujeres emprendedoras y después aceleramos proyectos que valgan la pena. Lo diseñamos, nos tardamos algunos meses diseñándolo y nuestros primeros grandes aliados como Promotora, Fomento Social, Banamex, que se subió, confió en el proyecto y dijo, venga, si ustedes le pegan a las 10,000 mujeres que estamos pensando que podemos llegar, va a ser un éxito. Oh sorpresa, no solo el proyecto tuvo que cambiar de nombre porque la pelota la volamos de la cancha muy rápidamente. Ahorita, con los años, llevamos más de 5 millones de mujeres impactadas, más de 60,000 personas en procesos formativos y más de 40 emprendimientos sociales impulsados. Entre ellos, por ejemplo, los snacks a los cuales pueden pasar a tomar, Sneakies, unos snacks de mujeres emprendedoras que pasaron por nuestro programa. Esto nos llena de orgullo porque no solo es un proyecto que está creciendo conforme han pasado los años y conforme Fomento Social sigue confiando en nosotros y sigue confiando en la transformación que estamos haciendo, sino que se suben más actores. Ahora se subió la cooperación alemana y tenemos una transversal en Climate Tech. Ya no solo es temas generales, sino con el foco en Climate Tech. Estamos en plena convocatoria y estamos llevando este proyecto más lejos. Estamos acá puntualmente para ver el tema de las miniseries y los documentales, que pues es esta primera parte de la teoría de cambio de Disruptivo, en el sentido en el cual pues vale la pena poner las conversaciones sobre la mesa, no solo los casos de éxito, sino también los retos. Más adelante en el panel hablaremos de eso. Ahora me gustaría pasar y presentar a Cris Arias, directora de innovación, que nos va a hablar sobre el censo, una parte clave del proyecto que vino a robustecer Mujeres de Cambio como
como lo habíamos conceptualizado, es decir, generar data para entender la situación. Cris. A ver si ya se proyecta la siguiente, en lo que me ayuda Pablo a proyectar la siguiente slide. Pues bueno, parte de esta iniciativa, de esta tercera edición que tenemos con Mujeres de Cambio, fue trabajar en un censo que fue un levantamiento de datos de nuestra comunidad de mujeres emprendedoras con las que hemos estado colaborando año tras año. Pablo lo mencionaba muy bien, cuando lanzamos la primera edición teníamos un supuesto de audiencia. Pensábamos que las mujeres a las que nos íbamos a acercar eran mujeres líderes de negocios de alto impacto, con una alta probabilidad de escalabilidad, que eran negocios muy rentables, que eran negocios que ya estaban vendiéndose por más de 5 años. Tratábamos de abordar muchas problemáticas de una audiencia que no conocíamos. Y a lo largo de estos años nos dimos cuenta que lo principal es poner a nuestras mujeres, a las mujeres que han confiado en Mujeres de Cambio, al centro. Entonces decidimos lanzar este censo, tuvimos alrededor de 200 respuestas de la comunidad de mujeres con las que trabajamos, mujeres que ni siquiera en su momento se representan o se reconocen como emprendedoras, pero que claramente pues ponen sus negocios porque tienen una necesidad, ya sea familiar, una necesidad de salud, un tema de trabajo, de robustecer la estructura de las familias. Entonces, en este último año, en el 2023, diseñamos esta encuesta que tiene alrededor de 9 ejes que van desde los perfiles formativos, perfiles de las emprendedoras, cuáles son sus modelos de negocio, y un eje que nos gustó mucho abordarlo porque fue el tema de la perspectiva que ellas tienen sobre su liderazgo y su reconocimiento como estas mujeres emprendedoras que son. Que en realidad parecería que hablamos del mismo lenguaje, pero al momento de estar con ellas, de reconocernos y preguntar cuáles han sido sus brechas o los desafíos a los que se enfrentan, son cosas que van más allá de lo que nosotros mismos podemos imaginarnos. Con esta nueva perspectiva de género y con estos datos hacia el centro, el objetivo es poder desarrollar programas adecuados a estas mujeres, adecuados a las necesidades que ellas tienen, con las brechas que tienen que desenvolverse y tienen que cruzar. Entonces, les invito a que puedan escanear este código, se lo puedan descargar, nada más por temas de datos nos van a entregar algunos de su nombre, su correo y podrán acceder al censo. Ha sido un trabajo colectivo, ha sido un trabajo que nos ha tomado también muchos espacios de reflexión, entender si estamos diseñando los mejores programas para ellas y también entender cuántos, no sé, yo lo menciono casi siempre porque es un dato que a mí me llama mucho la atención. Nosotras como mujeres dedicamos más de 2.7 horas de cuidado en nuestro hogar y eso pues también nos reduce el tema de horas que podamos dedicarle hacia nuestros estudios o nuestro negocio. Y esos son datos que se vienen permeados en este censo y que nos permiten a nosotros de entender cómo hacemos que estos programas formativos no sean muy extensos, pero también sean contundentes con los materiales que nosotros queremos darles a conocer. Les va a encantar la gráfica, también es algo que rescato mucho. Tenemos datos sencillos, interpretados, un poco también de las fotografías de todas las mujeres que nos han acompañado durante estos 5 años. Es un gran resultado de eso y les invito a que lo utilicen y también pues sean datos de valor que los puedan implementar en sus investigaciones, en sus negocios y pues en el día a día para cambiar este tema de la disparidad de género en el tema de emprendimiento social. Pues muchísimas gracias por eso y le regreso el micro a Pablo. Gracias, Cris. Sin más, creo que podemos pasar a ver 2 de los 4 capítulos que tenemos en la miniserie documental. Después los estaremos platicando y muchas gracias por venir. El 17% de las micro y pequeñas empresas en México están lideradas por mujeres, que es un dato bajo. La gran mayoría están en la informalidad en micronegocios y no se ven a sí mismas y no se cuentan como emprendimientos. Habría que voltear a ver estos micronegocios liderados por mujeres que todos vemos en las calles, que tienen micronegocios que no se consideran emprendimientos. Parte del problema es un problema cultural de que las mujeres en México no se ven como emprendedoras, pero sí se ven como que algún día van a poner su puesto de comida
o de bebidas en las comunidades que me digas. Y eso ya es un emprendimiento. Lo que pasa es que no se reconoce como tal. Queremos hablar sobre la brecha de género en el emprendimiento en México. En México existe una enorme desigualdad entre hombres y mujeres a la hora de poder crear una empresa o un negocio. Y queremos en esta serie documental entender por qué sucede esto y sobre todo qué podemos hacer al respecto para que esta brecha deje de existir. El Instituto Nacional de las Mujeres asegura que uno de los principales retos de nuestro país para generar desarrollo y lograr la igualdad sustantiva es la baja participación de las mujeres en la vida económica. Esto se ve reflejado en la creación de negocios. Las pequeñas y medianas empresas generan más del 72% del empleo y aportan más del 52% del Producto Interno Bruto. Solo 1 de cada 5 personas emprendedoras son mujeres. Según las Naciones Unidas y el Banco Mundial, si se cerrara la brecha de género en la participación económica, el Producto Interno Bruto mundial podría aumentar más del 20%, es decir, básicamente se duplicaría la tasa de crecimiento mundial en la próxima década. Entonces, ¿por qué esto no sucede? ¿Por qué hay menos emprendedoras que emprendedores en México? Gracias por abrirnos la puerta y sumarte a la conversación de qué es la brecha de género en el emprendimiento y por qué es importante que la trabajemos. ¿Por qué crees que llegamos a eso? ¿Qué factores existen en el país que hacen que haya menos mujeres que hombres en el emprendimiento? Viene de una cultura y tradiciones y cosas que están muy metidas en la forma en la que hemos hecho las cosas, y no nada más en México, sino en los países, o sea, del tema famoso del patriarcado y que los hombres hayan sido los dueños de los medios de producción, ¿no? O sea, si me voy muy lejos. Somos cuidadoras por naturaleza y por tanto somos bondadosas por naturaleza. Digamos, somos buenas, a tal punto que afecta cómo usamos el dinero, ¿no? O sea, los hombres utilizan el dinero mayormente en poner un negocio, en irse de vacaciones y en remodelar la casa, y las mujeres lo usan para emergencias, para educación y para salud. Entonces es algo una nimiedad de cómo usamos el dinero diariamente que está condicionado por este orden social y por estos estereotipos de género. Y eso se lleva al emprendimiento, porque justo nos lleva a tener ciertas actitudes diferenciadas entre hombres y mujeres. En mi formación profesional, pues también jamás vi nada que tuviera que ver ni con negocios, ni plan de negocios, ni marketing, ni mucho menos joyería. También yo creo que eso es algo que yo no hubiera pensado, estar colaborando en un proyecto que hace joyería, creo que tampoco lo hubiera imaginado, no era algo que estaba pues sí, como en mi radar, ¿no? En las cosas que estudié en mi profesión, ¿no? Entonces no, creo que no estaba ahí, pero bueno, llegué aquí, la verdad es que me gusta lo que hago, me gusta lo que hacemos como grupo. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a que exista una brecha de género en el emprendimiento? El tema como esto, por ejemplo, de la maternidad, ¿no? Que implica toda una cuestión de cuidados. Justo, se crean los sistemas en general, los programas, las instituciones. Se crean desde un inicio en donde las mujeres llevaban a cabo esa tarea, que además está relegada a lo privado, al exilio, y que no es reconocido en ningún aspecto y que no es ni siquiera pagado. Después hay un quiebre porque las mujeres dicen, oye, yo quiero participar en este mundo laboral porque quiero ser tomada en cuenta, no quiero estar excluida. Y entonces entran y lo dicen, ¿y los cuidados? En México las mujeres participan solo en un 37% del PIB en México. Si somos una sociedad paritaria, 50-50, hay un déficit de 13%. Las mujeres no se quieren emplear o no quieren aparecer formalmente porque quieren tener libertad de su tiempo para los temas de cuidados. ¿Cómo definirías tú la problemática? Las mujeres somos mucho más aversas al riesgo, porque los recursos no nos vienen tan natural como a los hombres. Y entonces, como tenemos pocos recursos, los tenemos que cuidar. Y ese cuidar es, no voy a hacer algo riesgoso que pueda poner en peligro a mis recursos. Las mujeres emprendedoras rara vez van a ir a capital de riesgo a bajar dinero en una idea. Si van a capital de riesgo a bajar una ronda de inversión o lo que sea, va a ser sobre resultados. Porque nos han dicho toda la vida que tenemos que probar que estamos ahí, probar que somos buenas, mientras que al hombre, como es líder por naturaleza, porque es líder en fútbol o lo que sea, pues una idea es bien recibida. Entonces los hombres son muchísimo menos aversos al riesgo.
Y por eso existen tantos emprendimientos o startups de hombres que venden humo, mientras que las startups de mujeres que venden humo y que han sido un fraude, solamente hay un caso conocido. Las mujeres son mucho más aversas al riesgo. Van a emprender cuando ya tienen resultados, no sobre una idea, sobre algo que ya está pasando y sobre algo que ya está materializado. ¿Cómo afecta la cultura y los estereotipos de género a la disposición de las mujeres para emprender? Construimos una serie de reglas, una serie de ideas, una serie de instituciones, lugares, espacios que fueron regulando cuál era el papel de cada uno. El problema de la desigualdad es que a la hora de ponernos de acuerdo de cómo vamos a crear este mundo, la mitad de la población no fue tomada en cuenta. No se construyó un mundo para esa mitad de la población y se le otorgó un espacio que generalmente está en lo privado, en donde la sociedad o el resto de las personas no se dan cuenta de qué pasa ahí, no tienes manera de comunicarte con los demás y entonces hay toda esta carga, no solo para las mujeres, pero hay una revolución de decir, y es que ¿por qué no consideramos los cuidados en ningún momento? Deja tú que las mujeres se encargan de eso, o sea, ¿por qué lo sacaron de la ecuación? Entonces ahorita hay mucho debate y mucho sobre es que el centro debería de ser los cuidados, el trabajo, todo debería estar girando alrededor de los cuidados, porque es lo que sustenta la vida. Conozco casos y conozco el tema de gente que no ha podido desarrollarse por contextos culturales, porque en su entorno se presume que los roles femeninos no van con el desarrollo profesional. Desde que estamos en la panza de las mamás, empiezan a hacer estos famosos gender reveals y te empiezan a decir rosa porque es niña, azul porque es niño y le va a encantar el fútbol y le va a encantar el ballet. Y desde ahí te están haciendo una idea de cómo tienes que comportarte en la sociedad. Y esto va generando lo que llamamos el orden social. Y el orden social no es nada más y nada menos que esta cultura que te dice qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Ante estas situaciones, ¿cuál es el valor de diseñar programas y políticas con enfoque de género para apoyar emprendedoras? Estos temas han salido a la luz pública, incluso ha habido reformas legales. Empezó para los temas públicos, en que tenía que haber candidaturas paritarias desde hace 10 años. Ahorita ya tenemos en México un Congreso Federal paritario, en que los cuerpos de administración de las secretarías también tenía que haber en los gabinetes paridad. La verdad es que en lo público se ha avanzado muchísimo. O sea, ahorita hay paridad en lo público, en los puestos de gobierno. Y eso ha hecho que lo demás se jale, porque entonces el tema ha estado en la palestra pública, en la opinión pública, y eso ha jalado también los temas de lo privado. Bueno, pues sí, ha sido muy, muy importante ver a otras mujeres emprendedoras de nuestra edad, o más o menos de nuestra edad, pues haciendo cosas grandes. La primera vez que aplicamos a un programa en Estados Unidos, nos acercamos con otra emprendedora que ya había pasado por ese mismo programa y nos ayudó mucho como a mejorar nuestra aplicación, a darnos como que esa guía de la experiencia que ya había tenido. Y la verdad que fue como un antes y después en nuestra experiencia como emprendedoras. Siento que las mujeres emprendedoras somos mucho más solidarias en cuanto a cómo nos apoyamos. Y eso puede ser un consejo tan sencillo como tranquila, ya he pasado por ahí, todo va a salir bien, algo mucho más técnico y puntual de tengo esta duda, ¿qué puedo hacer? Y haces pues un pivoteo de ideas, una lluvia de ideas y te vas pues apoyando en ese sentido o pasándote justamente el contacto que te hace falta para poder avanzar, toda esta clase de cosas. Y aparte de eso también creo que otro punto muy importante para nosotras ha sido coaching. Tener a alguien que sea entre un apoyo a nivel de negocios, más un apoyo de cierta manera psicológico combinado a la vez, es súper, súper importante porque cuando uno es emprendedor por lo general, tenemos mucho con lo que decíamos del síndrome del impostor, tenemos estas grandes ideas que sabemos que pueden ser súper exitosas, pero a veces nos exigimos demasiado. Y también es muy importante a veces tomarse el tiempo para descansar, para estar tranquilo. Creo que muchas veces como tenemos esta autoexigencia
tan fuerte en nosotras mismas, uno también como que tiene que sentarse a reflexionar sobre eso. Replantear esta otra mirada, pues requiere de una transformación muy profunda, de decir, bueno, ¿qué necesitamos hacer para colocar a los cuidados en el centro? Y entonces, ¿qué flexibilidades tiene que haber en los horarios para mujeres, para hombres, para cualquiera, incluidas las personas que no tengan hijos? Porque también cuidamos a adultos mayores, a nuestros papás, a nuestra novia. Es una revisión de cómo reestructuramos este sistema de producción a partir de centrarnos en algo que habíamos relegado a otra persona que ahora ya está aquí, entonces ya nadie le toca. Y entonces, pues es una cuestión un poco más compleja que mucha gente no quiere entrarle. Que sea difícil no significa que hay una transición para llegar ahí, porque no es como de, no, cancelados todos los programas y ya nunca se han pensado así, borrón y ahora cuenta nueva. No, porque al final lo construido también es valioso y es interesante, y eliminar esa perspectiva sería un error. Caeríamos en una idea de, bueno, ahora te borro a ti y ahora solo cuenta mi opinión. Entonces, ¿cómo construimos algo en donde no te vea yo como el enemigo, sino como alguien más que dialoga, pero intégrame en ese diálogo y tómame en cuenta? Sí. ¿Y qué hacemos para ir transitando poco a poco hacia esos programas en donde puedan tener, pues sí, estar construidos desde otro lado que a todo mundo nos beneficia? Si uno está viviendo y conviviendo en un espacio donde constantemente el mensaje que te mandan es no puedes, no debes, este no es tu espacio, este no es tu lugar, pues es muy difícil poder decir vamos a romper ese techo de cristal. Hay que ser muy valiente, porque muchas veces poder decir voy a romper este techo de cristal quiere decir me voy a salir de la norma, me van a criticar, y sé que es un espacio que no necesariamente todo el mundo está dispuesto a hacer, porque seguir la corriente es muy cómodo, salirse es todo lo opuesto. Ahora que conocemos mejor la brecha de género y cómo afecta a las emprendedoras, queremos saber cuáles son sus causas. Si queremos realmente eliminar la desigualdad entre hombres y mujeres a la hora de crear un negocio, tenemos que entender muy bien el problema. La ONU identifica 3 fenómenos que generan esta brecha de desigualdad: los pisos pegajosos, las escaleras rotas y los techos de cristal. Nuestras expertas nos van a ayudar a entender mejor estos fenómenos, y las emprendedoras nos van a contar cómo ellos les han afectado en su camino emprendedor. ¿Me podrías decir con tus palabras qué es para ti el concepto de las escaleras rotas? Te diría que son cuando empiezas tu carrera profesional, digamos, en casi la mayoría de las industrias, la paridad de género existe 50% hombres, 50% mujeres. Sin embargo, este número o este porcentaje va disminuyendo conforme va elevándose el puesto, a tal punto que solamente el 25% de los puestos directivos son ocupados por mujeres. Y esto, si lo llevamos, digamos, a los órganos que toman las decisiones en las empresas, por ejemplo, los consejos de administración, los consejos directivos, las mujeres son menos del 10%. Porque, claro, el típico discurso es como, es que no hay mujeres capacitadas. Claro, porque si tú pides recomendaciones, te la va a dar del amigo banquero que llevas conociendo toda la vida. Y entonces, pues no te vas a salir de eso, no vas a pensar en la mujer experta en energía, por ejemplo. Y lo más impresionante es que ahí es donde se toman las decisiones. Ahí es donde realmente dicen a dónde va la empresa. Esas son las escaleras rotas, en donde tú puedes empezar muy bien en un puesto y conforme vas subiendo te vas encontrando con trabas que pues no te permiten subir. Y entonces te quedas ahí y entonces la plantilla sigue siendo literal un triángulo en donde arriba están los hombres y abajo están las mujeres, haciendo la talacha. En cuanto a los temas del síndrome del impostor, conozco también muchas mujeres que no se atreven en una convocatoria a un puesto a postularse porque consideran que no tienen las habilidades suficientes, y ha habido que tener temas de empoderamiento. Por supuesto que lo que encontramos mucho en esas mujeres era decir, no me creo a mí misma que pueda tomar un puesto de gerencia. Eso se puede trabajar. Pero había otras que decían, no puedo tomar la responsabilidad porque tengo que cuidar a una familia. Entonces prefiero no tomar la responsabilidad porque tengo estas cosas que me jalan hacia abajo,
que son los pisos pegajosos. Si pudiéramos como política pública, como país, resolver el tema de los cuidados de hijos y de padres, porque no es nada más para los hijos, es también para las personas de la tercera edad, las mujeres tendrían más libertad para tener un empleo formal o para desarrollar una empresa formal. Deciden irse a la informalidad porque sienten que eso les permite tener un ingreso de dinero, tener su tiempo absolutamente libre para cuidar a sus hijos y a sus padres. O sea, si hubiera más participación de las mujeres como generadoras de ingreso, ya sea empleadas o con una empresa, pues se incrementaría el ingreso nacional. En México, 31.7 millones de personas de más de 15 años brindan cuidados en el hogar, de las cuales el 75% son mujeres y el 25% hombres, según la encuesta nacional del Sistema de Cuidados 2022. A nivel global, las mujeres dedican 2.8 horas más que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. De mantenerse la tendencia, en 2050 se irán dedicando 2.3 horas más por día, según datos de ONU Mujeres. Cuéntanos este concepto de que las soluciones no son iguales para todos, no pueden considerar que todos sean iguales. Si partimos del principio de la diversidad, o sea, la especie humana somos diversos y eso nos hace fantásticos. O sea, no es el problema la diversidad, ¿no? La diferencia, no sé a quién, o sea, no sé de dónde vino que el que es diferente, o sea, tenemos que ser homologados, ¿no? Entonces, el problema de estos programas que no tenían una perspectiva de género, no contaban con la otra opción o las otras ideas, y después los tratan de insertar de una manera como muy, bueno, rápido, ¿no? Que generalmente vienen impulsados por cuestiones más de afuera, ¿no? O sea, hay una cuestión social que te quieren que todo el mundo tenga perspectiva de género, ¿no? Y hay una necesidad o ya te lo están casi por ley, ¿no? Y entonces lo mete y entonces tratas de al final meter a las mujeres, pero homogeneizarlas a esa idea que tú tenías de concepción. Entonces al final no permites la diversidad, solamente van a entrar mujeres que piensan exactamente igual que tú para que digas, miren, aquí está, o sea, lo teníamos y aquí hay mujeres que avalan que lo que teníamos estaba bien. Y no hay una perspectiva más como amplia de, a ver, sí, el primer paso es que las mujeres estén ahí, pero tiene que ser un grupo diverso de mujeres, pero también de hombres, o de la diversidad sexual, ¿no? O sea, al final que vengan de bagajes distintos, que pensemos diferentes, que crezcamos en ambientes diferentes, y mientras más diversos esos lugares, vas a abarcar mayores niveles de concepción de la vida. Pero por el otro lado también pues, tienes que hacer un trabajo en donde no solo los insertes y yo estoy resistente a, entonces pues sí hay una mujer, pero yo no le hablo. No quiero escuchar tu perspectiva, solo en la medida en que se parezca a la mía. Entonces hay un trabajo ahí que hay que hacer, que hay que abrirnos a pensar distinto, a discernir sin que eso sea malo. Claro. Y entonces el que tú y yo nos tengamos que poner de acuerdo, que nos va a llevar un poquito más a que si pensáramos igual, no significa que no podemos llegar a un punto en común, pero ese punto en común, en donde nosotros nos sintamos satisfechos, porque no necesariamente vamos a estar 100%, pero al menos satisfechos de decir, bueno, me sentí tomado en cuenta y tú te sientes tomado en cuenta en esto que creamos juntos, es un ejercicio en sí mismo de aprecio a la diversidad y de incluir una perspectiva de género, porque muchas veces se piensa que género es igual a mujer, y eso es un error. Género abarca los roles o los papeles construidos para los hombres, para las mujeres, ¿no? Como esta dicotomía de los hombres hacen esto y las mujeres hacen esto. Entonces, cualquiera que se salga de eso está mal, ¿no? Entonces, hay una penalización social por ser diferente, ¿no? Eso es muy evidente para la comunidad de la diversidad sexual, pero también sucede en los hombres, ¿no? O sea, no te atrevas a hacer algo que no te corresponde como tu género porque te van a excluir, ¿no? Y a las mujeres igual. Hay que apreciar esa diversidad y decir, vamos a construir desde otro lado. McKinsey hizo una encuesta de 1,000 personas de las empresas y los hombres mayoritariamente decían que claro que podían crecer y desarrollarse y llegar a cargos de dirección, y las mujeres no. Las mujeres decían que aunque ellas trabajaran muchísimo y fueran las que más conocían de los temas que llevaban, de su función, no iban a llegar a un cargo de dirección. Y esto sí ha cambiado. Tuvimos alguna vez una charla de ONU Mujeres que fue a Banamex. Nos dijo que cuando llegáramos al 30% de mujeres en cargos de dirección, se convertía en una normalidad, que ellas lo tenían medido en el mundo.
porque ya una vez que llegas al 30%, se genera esta percepción general de que las mujeres sí pueden llegar. Entonces se empiezan a romper esos techos, entonces las mujeres sí se ven como merecedoras de subir en la cadena y de poco a poco, igual que los hombres, llegar. Y además, obviamente, empieza a generarse acciones afirmativas que potencian las mujeres que toman decisiones. Que siempre haya candidatas mujeres cuando abres una convocatoria, o sea, promoverlo, y que el panel que decide quién se queda en un cargo siempre sea paritario, hombres y mujeres, para que la decisión también la tomen las mujeres. Hay muchos millennials que manifiestan que solo trabajarían en empresas que sean socialmente responsables, que tengan temas de inclusión, diversidad, igualdad de género. Cuando tú ves en un comité directivo que realmente está paritario, entonces tú como una mujer que está abajo sabes que vas a poder llegar. ¿Cómo se ven desde tu experiencia estas escaleras rotas desde el punto de vista de la emprendedora, no tanto desde el punto de vista de la escalera profesional? El crecimiento de un emprendimiento, de una MIPYME, es como una escalera que tienes que ir pues vendiendo más, creciendo tu equipo, diversificando tus productos, etc. Y creo que justo en esa escalera se encuentran retos idénticos. ¿Por qué? Porque se cruza la maternidad. Los típicos que vas a vender y te dicen, ay, mijita, qué bonito, pero pues no eres seria, ¿no? Y mucho más, y ahí empiezan a converger otro tipo de cosas, como si te ves joven, ¿no? O si eres una mujer indígena, o si eres una mujer con discapacidad. Y por eso vuelvo a que el tema de desigualdad y discriminación en el emprendimiento y en general el tema de género es un tema cultural. Y por tanto los sesgos están en todos lados. Entonces, cuando vamos a vender y cuando las emprendedoras quieren vender y crecer ventas y diversificar productos, seguramente cuando lo logran es porque tuvieron 33 nos atrás o 33 mijita, qué bonita eres atrás, ¿no? Y porque no las ven con la misma seriedad que un hombre. Ya hemos escuchado de nuestras expertas qué son estos defectos y cómo se ven. Ahora les preguntamos a nuestras emprendedoras cómo les han impactado en su día a día a ellas y a sus comunidades. Y lo hablábamos hace un ratito sobre el tema del techo de cristal. ¿Cómo lo han vivido ustedes desde el emprendimiento? Tu rol es ser la directora y la cara que está siempre representando a FEMAMSTEM. Pues ha sido un tema bastante complejo, la verdad, porque aunque digamos no somos necesariamente las primeras en romper el techo de cristal, diría que el techo de cristal más bien está construido en diferentes niveles. Entonces a lo mejor ya se rompió el nivel 1, pero ahora hay que romper el nivel 2. Como mujeres emprendedoras no solo tenemos que pensar en nosotras, sino aprender a trabajar en comunidad. Porque al final del día, esto del tema del síndrome del impostor es uno muy personal, porque uno sí se cree o no se cree que es capaz o no capaz de hacer algo, pero a la vez si uno está viviendo y conviviendo en un espacio donde constantemente el mensaje que te mandan es no puedes, no debes, este no es tu espacio, este no es tu lugar, pues es muy difícil poder decir vamos a romper ese techo de cristal. Y pues hay que ser muy valiente, porque muchas veces poder decir voy a romper este techo de cristal quiere decir me voy a salir de la norma, me van a criticar, y sé que es un espacio que no necesariamente todo el mundo está dispuesto a hacer, porque seguir la corriente es muy cómodo, salirse es todo lo opuesto. Cuando uno toma la decisión de decir voy a ir en contra de la corriente, va a ser uno muy, muy criticado, ¿no? Entonces, a nivel del síndrome del impostor, siempre he tenido apoyo, gracias a Dios, que sí he tenido una familia que me apoya, pero ha sido más bien un trabajo a nivel personal de decir, claro que yo puedo. Si alguien me está dando esta carga de trabajo, si yo estoy aquí es porque puedo. Y creo que eso fue algo también muy valioso que aprendí, es que tuvimos tutores a lo largo de la universidad y sí, la carga de trabajo era pesadísima, pero te decían y te daban ese mensaje, que es justamente lo que decía de la idea de trabajar con comunidad, que es, yo te doy esta carga de trabajo porque puedes. Si no, no estarías aquí y no te la daría. Y creo que eso es algo muy valioso y muy importante que uno tiene que hacer, que es trabajar en conjunto y dar justamente este mensaje positivo de decir, sí se puede. Y es una repetición constante además, ¿no? O sea, lo entiendo y ahorita lo veo un poco hacia... Es un trabajo personal de si nosotras venimos cargadas con muchas ideas de la sociedad, del constructo que nos dicen tú no puedes, tú no debes, no es tu lugar. Es un trabajo personal, es un trabajo de inspiración, es un trabajo de comunidad
Y también ustedes lo deben ver con las beneficiarias y el público objetivo con el que trabajan. Nunayú nació como un proyecto de una asociación civil que es el Pozo de Vida. El Pozo de Vida pues trabaja con temas de género. Al menos yo nunca he sentido esta discriminación o esta limitante. Al contrario, creo que siempre me he sentido muy alentada y que siempre han puesto mucha confianza en mí, ¿no? Y eso es muy valioso, es bien importante, pero de repente la cuestión personal sí me ha llegado a hacer dudar de mis propias capacidades, ¿no? Y decir, ok, ellos me confían en mí, ¿no? En la organización confían en mí, en mi liderazgo, me dicen, tú puedes, pero ¿qué pasa conmigo, no? Yo de repente, aunque escucho eso, sí ha sido complejo en algunos temas, como decimos coloquialmente, creérmela, porque yo nací en una casa en donde siempre la persona que tomaba o toma hasta la fecha las decisiones de todo es papá, ¿no? En un hogar donde, pues en un hogar tradicional, en donde pues sí muchas veces desde pequeña me decían, es que tú no sabes porque tú eres chiquita y las mujeres deben hacer estas cosas y deben comportarse así. Por ejemplo, para mí el hecho de estar en este momento hablando contigo y teniendo una cámara aquí al lado es algo que tal vez yo en algún momento no me hubiera imaginado y que era algo súper complicado para mí, ¿no? Porque muchas veces me dijeron que mi opinión era quizá menos importante que la de alguien más en mi casa, ¿no? La parte del adultocentrismo y además de que me decían que las opiniones de los adultos eran más valiosas o las importantes y además las de los hombres importan más, creo que sí tuvo pues ciertas repercusiones en mí, en mi formación, en mi persona, en mi seguridad como mujer. Entonces aquí en Nunayú creo que yo he venido a enfrentar muchas de esas inseguridades, de esos miedos, ¿no? De hablar enfrente de la gente, de expresar lo que pienso, cómo me siento, de liderar un proyecto. Repito, tal vez en algún momento de mi vida no lo hubiera pensado por todas esas limitantes que hubo desde chiquita, ¿no? Y no solo en casa, sino pues creo que como mujeres en muchos contextos eso se repite, ¿no? En la escuela, con los compañeros. Entonces creo que eso repercute en la vida adulta y en la vida profesional. Pero repito, creo que Nunayú sí es un espacio que me ha ayudado a trabajar todas esas cosas y a tener más seguridad en mí misma, a hacerle frente al llamado síndrome de la impostora. En mi caso hubo un sesgo positivo en términos de la comunidad y las personas que me rodearon, que siempre creyeron y creen en mí, porque me encantaría decir que soy la mujer que nací sabiendo que iba a poder hacerlo y que iba a emprender y que nada me detiene y todo, y la verdad es que no, o sea, como que sí, y lo veo en mí, y lo veo en otras amigas emprendedoras, y lo veo en las artesanas líderes de las comunidades con las que trabajamos, siempre existe el factor de estar rodeado de familia, de amigos, de compañeros de trabajo que crean en ti, que escuchen tu voz y que saquen la mejor versión de ti, ¿no? Entonces, en mi caso, nací en una familia que nunca hizo una diferencia entre que si éramos hombres o si éramos mujeres. Crecí en una escuela mixta también en la que el trato era bastante igualitario. Y empezando a viajar por México y viendo cómo en las comunidades que visitábamos, sobre todo en las comunidades indígenas, las mujeres, a pesar de ser un pilar dentro de la comunidad, formaban tanto parte nada más de la vida privada y desde el individualismo. Yo decía, es que a estas mujeres, si el entorno y la comunidad les reconociera más todo el trabajo que hacen, esto sería una locura, porque no solo tienen fuerza, tienen sabiduría, tienen muchísimos conocimientos, tienen muchísimo propósito, tienen muchísimo. Entonces, como que creo que ahí empecé a entender mi misión de si ellas no nacieron en un ambiente en el que la gente les va a decir, eres increíble, los máximo, yo tengo que crear los medios para que puedan vivir las experiencias que a mí hicieron llevar la vida que agradezco que llevo hoy, ¿no? Entonces, creo que desde ahí la idea de darle el reconocimiento con nombre en cada producto a la persona que lo hizo y crear el medio en el que la gente le pueda decir, tu trabajo es lo máximo, tú eres guapísima, qué bueno que puedes hacer este trabajo, tus hijos van a tener una mejor vida gracias a tu trabajo, porque sí es necesario estar reforzando eso constantemente.
Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Ahora vamos a pasar al panel, por lo cual, mientras van... Perfecto, pues muchísimas gracias. Estos son los 2 primeros capítulos de la serie de 4 capítulos que tenemos ya preparados. También los pueden volver a ver en nuestra página web de disruptivo.tv/mujeres de cambio para que los puedan revisar. Y ahora quiero invitar a 2 de nuestras invitadas, una experta y una emprendedora, que así fue como construimos esta serie. Le quiero dar la bienvenida a Ana Vanessa González, por favor. Un fuerte aplauso también. Y Andrea de Remes, ella es nuestra emprendedora de Erandi Aprende. Bienvenidas. Y pues también este es un espacio más para compartir un poco la experiencia que tuvimos desde la parte de la ideación, desde que se nos ocurrió la idea de dar a conocer un poco los casos de éxito que tenemos de Mujeres de Cambio, con las mujeres que hemos conectado, y también un poco la parte personal a la que nos hemos enfrentado a lo largo de estos 5 años. Es la segunda vez que vemos que yo veo la serie. Ha sido muy fuerte. La primera vez la lanzamos en Cinemex, gracias también a Conciencia, que nos apoyó a lanzarla en un cine y verla como esta manera gigantesca, verse en pantalla grande, saber que durante el proceso de grabación fue bastante complejo también enfrentarse a muchos retos personales. Fue duro, pero ha sido un gran trabajo y creo que visibilizar estos casos de éxito, ponernos al centro, tomar las decisiones, que se nos escuche también, no nos hace sentirnos tan solas en este proceso y en este camino. Entonces, de nuevo las quiero agradecer por sumarse, por estar acá con nosotras. Ya se vienen muchas más iniciativas de Mujeres de Cambio, otras acciones, y este fue el primer salto de fe que quisimos tener con una experiencia en comunicación. Entonces, yo quisiera que ahora ustedes nos puedan compartir un poco de la experiencia que tuvieron en los mini documentales, cómo fue el proceso desde que los grabamos, que ya fue hace casi un año, y hasta el día de hoy. Wow, ha habido muchos cambios. Empecemos con eso. El proceso fue bastante interesante, nunca había hecho algo así en mi vida, entonces llegar y hablar y tener una cámara aquí al lado al principio era algo extraño. A mí no me costó tanto, pero ustedes se acuerdan con mi socia, estaba muy nerviosa al principio y no respiraba y era, a ver, Miros, tranquilízate, no pasa nada, está bien, esto es una conversación entre nosotros, tú vas a dar tu opinión, un poquito ese proceso. Y también a veces pues sentirte muy vulnerable porque estabas tú contando tu historia y también estabas poniéndola en un espacio donde todo el mundo la iba a conocer, y a veces creo que en ese espacio justamente de mujeres nos cuesta contar la historia. Siempre sentimos un poco como este espacio, también volviendo al tema del síndrome del impostor, que no es nuestro espacio, ¿no? Que nos gusta un artículo que a lo mejor no va a tener tanta difusión, se siente padre, pero hasta ahí llegó el asunto, ¿no? Entonces cuando uno ya ve el nivel al que pueden llegar las cosas, te entra un poquito este miedo, esta incertidumbre. Sí, eso creo que fue el primer punto. ¿Y tú, Vane? Un poco también, o sea, porque que te digan que eres como experta en estos temas es muy complicado. Yo lo vivo desde, o sea, como que lo que yo he vivido personalmente, en mi carrera profesional y lo que veo que viven otras mujeres, tanto en la empresa en la que trabajo como las emprendedoras. Entonces, es un tema que me interesa muchísimo, que sí le he metido como estudio y análisis, y me gusta saber más de cómo podemos superar estos asuntos de las escaleras rotas, de las brechas, etcétera. En esto fue hace un año que filmamos, y también han pasado muchas cosas en este sentido. Yo, por ejemplo, ahorita estoy ya, a partir de este año, de líder del Consejo para las Mujeres de Banamex, y ver esto y poderlo compartir con las mujeres del banco también me ha servido a mí mucho de como justo que ellas vean lo que está pasando en estos temas. Entonces la verdad es que me parece que ha sido algo informativo, también como de desahogo, de hablar de estas cosas, y es muy interesante
escuchar también a otras mujeres que están empezando sus carreras profesionales, sobre todo lo digo en el ámbito laboral, que al escuchar esto pues, se sienten identificadas y creen que esto es muy valioso también para que ellas entiendan que lo que viven no lo viven solas y que todas estamos un poco en lo mismo y que todas pueden ir superando estas barreras. Cuando presentaron en Cinemex este proyecto, yo me acuerdo que cuando salí me quedé pensando que las discusiones que estaban teniendo entre mujeres daban mucha línea a lo que como sociedad queremos construir. Es decir, no es un tema de mujeres para mujeres, es un tema en el que las mujeres sí están poniendo la pauta desde hace muchos años sobre cuál es la sociedad que queremos construir. En este sentido me gustaría preguntarles a las tres, más allá de una condición de expertas, porque creo que también eso pasa por quién es la experta en qué, pues quién sabe, solo son personas que han dedicado mucho tiempo a pensarle, darle vueltas y también a vivirlo, ¿no? Entonces, desde cada uno de sus trincheras, de sus papeles, ¿cuáles consideran que son las grandes enseñanzas que da la reflexión del género a la sociedad en su conjunto? Es decir, esto no es un Pumas América, no es los hombres contra las mujeres y a ver quién gana, y la realidad es que hay una sociedad que es injusta, una sociedad que queremos transformar, ¿pero a qué? ¿Quién se lanza? Me aviento yo. Pues a mí me parece que desde una óptica muy, o sea, muy personal, como hemos ido abordando el tema, sí nos hace entender desde dentro qué es lo que nos hace falta. O sea, mentalmente a mí me ha costado darme el lugar que sé que tengo en la sociedad general, ¿no? Como parte de una familia, parte de una empresa, parte de creerme merecedora del espacio en el que estoy, del lugar en el que tengo, el cargo que tengo. Porque lamentablemente así es como te lee la estructura social. Y con el par, del otro lado, pues también entender que existen estos roles, o sea, el tema de la igualdad. O sea, no estamos compitiendo el uno con otro, sí traemos una cierta desventaja, pero es como históricamente se ha ido conformando el constructo social de la empresa, quienes están ahí, quienes pueden acceder a ciertos tipos de liderazgo, y también lo mencionamos mucho en los mini documentales cuando ponemos hacia el centro el cuidado. O sea, la vulnerabilidad, el cuidado, la familia, este tema del multirol, que ahora que venía de camino a la presentación decía, bueno, los hombres también tienen un multirol, pero el cuidado es un eje que se profundiza mucho más hacia la mujer, por esta parte maternal, pues no sé, si ustedes tienen algún dolor y hay una molestia, estoy segura que la mayor parte de personas va a pensar en su mamá. O sea, en esa parte del afecto que también estamos buscando. Y eso de alguna manera no nos pone en desventaja, pero por la sociedad nos ha puesto en un lugar de tal vez y no eres necesaria en otros aspectos y tu rol es cuidar. Entonces, profundizar cada vez en este tipo de espacios con nuestros pares a decir, sí, pero hay un eje de a ti también te toca, y en la parte del tema profesional, pues también nosotras mismas de equilibrar esa balanza de hasta dónde yo puedo decir que sí porque tengo estas actividades personales y empresariales y donde también la otra persona puede aportar. Es un tema de un cuestionamiento constante todo el tiempo para que en realidad podamos llegar a tener esa equidad. Yo también agregaría que, o sea, en tu pregunta estaba un poco esta parte de no podemos vernos como enemigos y además no pensar que esto fue un asunto injustísimo. Digo, es una situación que así se creó la cultura y la sociedad, así se construyó. Ahora, en esta época se ve que la mujer también puede participar en la producción, en el emprendimiento, en el desarrollo profesional, en su momento por circunstancias, o sea, no por maldades ni injusticias, se construyó una sociedad en la que la mujer tenía que estar al cuidado de los hijos. El tema de cuidado sigue siendo relevantísimo por ello, pero justo no hay que partir de ese tema de maldad y de injusticia, sino que en este punto de la sociedad y de cómo vivimos nuestra industrialización, también se requiere el trabajo de las mujeres en esta etapa de la humanidad. ¿Y qué tenemos que hacer para estar ahí? Pues también demostrar capacidad, tener resuelto el sistema de cuidados para los hijos y para los papás y para
toda la familia, el tipo de familia que tengas, y también el tema de, y ustedes seguro lo viven, de compartir estas labores en una pareja, sea cual sea el tipo de pareja que sea, porque esto es lo que ahorita se necesita en nuestra sociedad, ¿no? Y sin descuidar los temas de familia que siguen siendo muy relevantes. Sí, lo único que agregaría es un poco también el tema de generar conciencia o llamarle la atención a alguien cuando empieza a caer en ciertos patrones negativos, ¿no? No es hacerlo de un punto de vista de decirle lo estás haciendo mal o de maldad, sino más bien decirle, hey, cuidado, no te pases con esto, ¿no? Justamente si queremos llegar a esta cuestión de la equidad, hay que decir y resaltar que tú eres parte del problema, pero también eres parte de la solución, ¿no? Y solo co-creando y co-colaborando es como lo vamos a lograr resolver. Mucho de la discusión de repente llega al Sistema Nacional de Cuidados y a decir, tenemos que empujar esa política pública. Pero también la realidad es que mientras eso sucede, tenemos que hacer otras cosas. ¿En dónde estamos parados? Estamos justo en el banderazo de salida de los Impact Days, en donde se va a hablar mucho respecto al papel de las startups, respecto al cómo las startups están moviendo la aguja en muchos sentidos. ¿Qué creen que deberían de hacer las startups, las empresas sociales, en este sentido? Es decir, para levantar la mano y también guiar y decir, mientras hay un sistema nacional de cuidados, nosotras podemos estar haciendo A, B, C. Yo sí creo que es un momento de rompimiento de paradigmas, de sí romper este tema de roles, de tomar las decisiones de quién debe de acuerdo a tu capacidad, salir al mercado laboral y quién tiene que hacer los temas de cuidados. Creo que el emprendimiento y el emprendimiento social es una súper oportunidad también para que de ahí salgan soluciones que resuelvan este tipo de temas. O sea, qué mejor sería que hubiera emprendimientos que ayudaran a resolver esto. Y si ustedes vieron las campañas políticas del año pasado, mucho estaba centrado en el sistema de cuidados. Las dos candidatas repetían y cerrar brechas salariales, etcétera. O sea, es un gran tema que tenemos que resolver todos juntos. Desde el emprendimiento me parecería una súper solución para empezar a dar soluciones incluso locales. El gobierno tiene que hacer su parte con un sistema de cuidados y también las empresas creo que también tienen un rol que jugar, porque las propias empresas pueden dar los sistemas, corporativos que le ayuden a las mujeres a resolver esto y a los hombres también, hombres y mujeres, a que resolvamos juntos este tema y que las mujeres puedan desarrollarse mucho mejor, desempeñarse mucho mejor en el ámbito profesional. Yo creo que es algo muy básico. Una startup existe porque ve que hay un problema que algún actor no lo está pudiendo resolver, ya sea gobierno, sector privado, etcétera. Entonces, pues es lo que yo digo, la startup tiene que llegar a poder colaborar con otros actores dentro del ecosistema para poder generar ese cambio a nivel de política pública. Y es poder sentarse con alguien, ya sea a nivel local, a nivel federal, lo que tenga que ser, a poder hacer ese cambio, pero también trabajar con los actores con los que estás haciendo. Y yo también creo que ese es el problema. Muchas veces cuando uno quiere pasarlo ya a un nivel de ley o generar algo a nivel legislativo, es muy difícil, porque se pierde el contacto con la comunidad con la que quieres trabajar. Entonces, esa startup está ahí justamente para poder generar este vínculo o este puente que suele faltar. Entonces, es un espacio donde justamente las startups tienen que buscar también poder integrarse a un ecosistema en general, no solo estar trabajando de forma independiente. Sí, y para mí profundizar un poquito en lo que mencionaba André, en el tema de, por eso las alianzas, la colaboración, voltear la tuerca a un nivel de no somos una competencia, aunque pues en el constructo normal de la sociedad y del tema competitivo sí lo somos, pero debe existir una partida de pastel para todos y eso es lo que veíamos en el documental también y lo vemos en Mujeres de Cambio, pues se generan estos espacios de comunidades donde existe la posibilidad de generar alianzas, de buscar proveeduría, de buscar la manera de resolver todos la misma problemática que varias de las startups siempre tratan de resolver, ¿no? O sea, cuando hablamos del cuidado, por ejemplo, sé que muchos de los emprendimientos ahora ya busca de que para que exista mayor participación de las mujeres, pues debes tener
un área de cuidado, porque si eres mamá, pues no te va a permitir asistir a todo el evento si quisieras estar un día lleno de conferencias. Cuando sabemos que el contenido es de valor, pero tienes otro rol, entonces ¿cómo hacemos que esto sea complementario? También es abrir un poco el panorama. O sea, no pensar en el usuario específico que sabes que tiene las 8 horas libres para ir a un evento, sino que existen otras personas que podrían también asistir, porque tenemos esa necesidad de conocimiento, sin embargo no están en las condiciones adecuadas. Entonces creo que el tema de alianza y también ver fuera del foco específico, porque siempre hablamos y lo hemos mencionado mucho desde un privilegio, por algo estamos aquí, estamos sentando las primeras semillas, pero ¿qué pasa en otros ecosistemas donde la desigualdad es mucho más fuerte? ¿Cómo creen que deba de ser esa articulación para salir de la burbuja del privilegio? Es decir, y me refiero a salir de la burbuja a asumir los privilegios que tenemos. Creo que a los hombres blancos heterosexuales nos pasa seguido cuando tratamos de identificar en dónde estamos parados. Identificar el privilegio con el que naciste es quizás el primer paso para identificarte en un entorno, pero ahora como ecosistema de impacto, de startups, de empresas que además muchas de ellas están destacando, están generando ese impacto allá afuera. ¿Cómo generar esa atracción para que aquello se convierta más allá de una pequeña tendencia en una esquina en el surponiente de la Ciudad de México, a llevarlo a todos lados, a hacerlo masivo y a que esto pues crezca? Sí, yo creo que bueno, todo empieza con visión, ¿no? O sea, uno como emprendedor decir, ¿quién es indispensable para que yo crezca, para que yo pueda hacer algo grande y que vaya más allá de lo que actualmente estoy haciendo, ¿no? En nuestro caso creo que ha sido bastante interesante. Por ejemplo, ahora vamos a empezar unos pilotos en un continente completamente diferente. Vamos a empezar a hacer pilotos en la India y solo resultó porque estaba buscando gente en LinkedIn. Entonces es poder identificar un aliado estratégico que me pueda apoyar a seguir creciendo y a poder moverme y a hacer que incrementar mi impacto, ¿no? Eso es una parte, pero también después es pensar quién me puede conectar con esas personas, porque a veces es como un juego de ajedrez. Se ve que la ficha, que la que quiero llegar, que es el rey, está ahí, pero hay muchos pasos para poder llegar y tengo muchas escaleras o pisos que subir antes de llegar ahí. Es poder generar esas conexiones tan importantes, ¿no? Y pues también que se vayan a sentar y escucharte. También ese es otro problema, que a veces no tienes esa credibilidad. Entonces, ¿cómo la puedes ir construyendo? Yo quería decir, o sea, creo que no es un tema de un sector privilegiado. O sea, a todos los niveles, en todos los sectores, sigue existiendo un tema cultural de una visión masculina de que la mujer tiene que estar en la casa, ¿no? Y creo que también es un tema de platicarlo y de generar conciencia en todos los niveles. O sea, tanto a mí me ha tocado en el ámbito empresarial, en el ámbito de las comunidades en los que nos movemos y apoyamos. Lo dijo Fátima respecto a Someone Somewhere. Ella trabaja con mujeres de comunidades que muchas son comunidades indígenas y hay que romper con ellas esas barreras de ellas y de sus esposos, o sea, del sector masculino, que no piensa diferente a un sector privilegiado que sigue pensando que la mujer tiene que estar en la casa. Entonces creo que es un tema de empezar a generar conciencia y de que se vea que cuando la mujer empieza a ingresar recursos es un beneficio para la familia. En esta nueva sociedad también, pues 2 sueldos pues son mejor que 1, 2 ingresos son mejor que 1, y en la medida en que se vea ese beneficio y que todo funciona bien en todos los niveles, creo que ahí vamos a poder ir avanzando, o sea, como un poco con el ejemplo y viendo que no se trata de romper por romper y feminismos por feminismos, sino de compartir cargas en todos los sentidos. Es como un cuestionamiento de lo que está dado o sea, lo que está sentado en las bases de tu rol, mi rol, y para mí es mucho el entendimiento de lo que mencionaba Vane con respecto a las comunidades. O sea, también cuando diseñamos el proyecto, y se los mencioné, pues lo diseñamos pensando en un perfil de audiencia, en un perfil de mujer con muchos privilegios, con acceso a tecnología, con temas de conocimiento, cuando en realidad sabemos que las desigualdades están más desde la base, desde la raíz, pero no me puedo yo sentar a querer implementar una posible solución cuando sabemos que existen otros niveles culturales que no permiten a las mujeres acceder a trabajar o no quieren, no ven la necesidad,
cuando económicamente y en un contexto actual, con todo lo que estamos viviendo, los cambios, las desigualdades y demás, pues es necesario generar ese tema económico desde estas bases y de estas estructuras. E incluso por un tema de independencia económica, que eso es muy importante en las mujeres. O sea, si no tenemos ese acceso económico nosotras, pues no tenemos independencia, no podemos ni siquiera, y se han escuchado casos en las comunidades que no tienes ni siquiera para tus, pues para tu comida, sino que tienes que pedirle permiso a este otro benefactor. Entonces, ¿dónde está la independencia? Y desde ahí ya existe un sesgo, porque tú te ves como un articulado de la otra persona y no como un ente individual. Entonces, también eso apoya a que pues sigan existiendo las desigualdades y que el privilegio pues se pierde, se diluye en todo lo que estamos hablando. Sí, hace poco veía una serie cuya premisa es Nadie se salva solo. Y creo que la lógica de proyectos como Mujeres de Cambio y la lógica de esta perspectiva feminista sí va hacia entender que estamos articulados, que somos, y que no es unos contra otros, que nos conviene a todos generar, y ahí están los estudios del Banco Mundial, etcétera, diciendo estamos perdiendo, estamos dejando dinero sobre la mesa, ¿no? Pero hay labores que tenemos que empezar a compartir. Y yo creo que también hay algunos callos que se empiezan a pisar cuando las cosas empiezan a mover. Porque también sí creo que hay gente que se beneficia, o más allá de gente, estructuras como que se han ido construyendo, estructuras económicas tradicionales, que ciertamente modelos como el del emprendimiento social vienen a romper conceptualmente. Es decir, si la mujer juega un papel específico en la cadena de producción, es por algo. Es por una historia específica. Modificar esa cadena de producción para que el outcome sea mejor para todas las personas que rodean y la comunidad, pasa por modificar el cómo nos conocemos. En este sentido creo que las mujeres llevan bastante avance en las reflexiones, en incluso la autopercepción. ¿Qué creen que es lo clave para justo romper lo que estabas diciendo, Andrea, de pues, salir, conectar con esas personas y lograr que las cosas sucedan, ¿no? Gran pregunta. Pues yo siempre digo empecemos con lo más básico, ¿no? O sea, el tema de la percepción y lo que hablamos, el nivel de conciencia de cada uno, de poder llamar la atención cuando algo no funciona, pero también darnos el tiempo de sentarnos a comunicar, intercambiar ideas. Porque también ese es el problema, o sea, cuando uno vive con un sesgo es difícil romperlo si no estás dispuesto a escuchar lo que la otra persona te está diciendo. Y pues ahí es un fallo en la comunicación, porque si un interlocutor no puede transmitir y pasar el mensaje a la otra persona y la otra persona no es receptiva, puedes pasarte horas discutiendo, pero no va a haber ningún resultado. Entonces tiene que empezar por ahí, con algo tan sencillo, por aprendernos a comunicar y aprender a escucharnos. A mí me cuesta, o sea, siento que ya lo hemos venido como desglosando un poco acá y me parece que también es este espacio que para mí ha sido muy crítico, el tema de la autopercepción, porque me ha costado mucho, y ponerlo en discusión incluso suele ser un poco incómodo, ¿no? O sea, no creérsela, el síndrome del impostor, el saber que todavía lo que pones sobre la mesa tiene un cierta tela de duda porque necesitas que alguien más lo valide. Entonces esa construcción constante, yo me cuestiono, ¿no? O sea, si yo lidero un equipo, si yo soy ese punto de referencia, ¿qué es lo que el equipo está pensando? Entonces esa construcción creo que me lleva a ser un poco más firme en las acciones que tomamos como conjunto, como colectivo, y que nos permita seguir construyendo hacia eliminar más esos sesgos y crear unas comunidades más conjuntas. Yo quisiera platicar que en algunos foros en los que hemos estado y dentro del propio banco y por ejemplo la Afore y los seguros, hemos estado hablando mucho de la necesidad de que las mujeres empiecen a hablar de dinero.
Y no es nada más por generar dinero, sino por el tema que ustedes comentaban de la independencia económica. Y creo que el que en las familias, o sea, como en el sector social, las mujeres empecemos a hablar de cómo invertir, de cómo pedir un crédito, de cómo generar tu propio ingreso, el valor de tu negocio y de cómo utilizar tu dinero si eres una empleada, no todo tiene que ser emprendimiento, es muy relevante para empezar a romper como estos sesgos, y entonces que hombres y mujeres hablemos de uno a uno en temas de recursos y que no se sienta que hay un poder económico, que es lo más fuerte para lo que yo veo actualmente, el que el hombre ejerza el poder económico sobre la mujer es lo que muchas veces hace que la mujer no pueda salir de donde está. En el momento en el que la mujer se vuelve independiente económicamente, y se siente ya que sabe y conoce y cómo invertir y cómo generar una empresa, etcétera, y manejar su dinero, ahí es también donde empiezan a cambiar las cosas. Entonces creo que culturalmente, a las mujeres particularmente, nos falta mucha educación financiera para empezar a mover la aguja. Me quedo con dos cosas claves de lo que acaban de decir. La primera, la importancia de escuchar al comunicar. Normalmente creemos que la comunicación es tener el altavoz más grande y a ver cuánto llega el mensaje. Y no tanto es sentarse y escuchar a la otra persona y ser capaz de generar estos puentes de diálogo genuino entre las personas. Y la otra, justo la importancia de la estructura económica y de empezar siquiera a nombrarlo. Hay un libro maravilloso que se llama The Psychology of Money, que justo pone eso sobre la mesa y dice, todos tenemos una relación con el dinero. Hay incluso estudios que hablan sobre las generaciones y su relación con el crédito, por ejemplo, y la aversión a la pérdida en función de la cultura y el entorno en el que crecieron. Entonces, no sé, los boomers crecieron en un entorno más favorable al mío, millennial. Entonces yo tengo un miedo mayor a la pérdida y al solicitar un crédito, por ejemplo. Porque recuerdo en el 94, cuando todo se estaba cayendo, tengo el referente. Pero es importante ponerlo sobre la mesa. Hablemos de dinero, pongámoslo sobre la mesa, y me gustaría, antes de irnos, que nos dieran una reflexión final, sobre todo en estos dos rubros, comunicación y dinero. El tema del diálogo me parece también relevantísimo, lo que tú pones en la mesa. Nuestro consejo en el banco era el consejo de mujeres, entonces pues éramos 50 mujeres hablando entre nosotras, hasta que dijimos, ¿cómo le cambiamos el nombre? Ahorita se llama Consejo para las Mujeres y estamos teniendo ya varios hombres que se están sumando, porque claro que nos dimos cuenta que no podíamos estar hablando entre nosotras, necesitamos la otra visión y además necesitamos sensibilizar a los hombres en el sector financiero, en el sector empresarial, de cuáles son nuestras necesidades y que también nos ayuden a que esto suceda. Entonces, me parece relevantísimo que no estemos hablando solo hombres, solo mujeres, que realmente tengamos una conversación abierta para resolver nuestros temas. Reflexión muy similar, o sea, evitemos trabajar en silos, tenemos que involucrar un ecosistema en general, no es solo un actor. Entonces creemos espacios donde en verdad haya diversidad, como comentaban también en el mini documental, donde haya muchas voces muy diferentes para así tener un contexto global de cuál es el problema y cómo sí podamos generar una solución que vaya a hacer un cambio al final del día. Y para mí, involucrar un poco más a las mujeres en este tema de la independencia económica. O sea, sí nos hace falta mucha salud financiera, conocer cuáles son estas prestaciones. No por nada nos cuesta mucho emprender y pues en el censo y en los mini documentales van a ver estos casos, estos porcentajes muy bajitos con los que comenzamos a emprender, o fondos de amigos y familiares en sí. Entonces creo que mejorar y reforzar esa relación de nosotras con el dinero hace que podamos estar en un escalón un poco más favorable respecto a nuestros pares. Muchas gracias. Eso sería todo por acá. Tenemos unos 10 minutos para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, o pasamos directo a platicar entre nosotras.
Antes que nada, que me encantó el documental, ya quiero ver las otras dos partes, está muy padre. Me encanta el tipo de plática que se está generando, por ejemplo, lo que mencionaba Vanessa, de que hay que concentrarse en cuidados en general, no solo los hijos, ¿no? También cuidar a los adultos mayores es todo un rollo en esta sociedad. Pero yo quisiera abondar y reforzar el tema de comunicarnos entre nosotros, porque, como decía Pablo, las mujeres ya llevamos décadas reflexionando acerca de nuestro rol, ¿no? Las mujeres llevamos décadas, ¿cómo le puedo hacer para ingresar a la actividad económica? ¿Cómo le puedo hacer para ser emprendedora? ¿Cómo le puedo hacer para tener más poder económico? Entonces los hombres también tienen que empezar a reflexionar sobre su rol. ¿Cuál es el rol de un hombre para cuidar a sus hijos? Ustedes también empezar a pensar, a autocuestionarse, ok, ¿yo cómo le puedo hacer para meterme más al mundo de las mujeres? Nosotros llevamos décadas reflexionando cómo le podemos hacer para entrar al mundo que tradicionalmente se ha conocido como el de los hombres, ¿no? Llevamos décadas, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Tengo que aprender de finanzas, tengo que aprender de negocios, tengo que aprender de muchas cosas. Ok, entonces los hombres, ¿qué es lo que tienen que reflexionar? Empiezan a reflexionarlo también. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes para entrar al mundo en el que nosotras generalmente, o sea, el mundo que tradicionalmente se ha considerado de las mujeres? Solo así vamos a lograr una verdadera equidad entre hombres y mujeres. Ustedes también tienen que empezar a hacer estas reflexiones y tienen que empezar a tratar de entrar a este mundo que tradicionalmente ha sido el nuestro. Entonces, yo quiero pues reforzar ese punto e invitarlos también a participar en este cambio social que queremos hacer. Gracias. Oigan, muchas gracias por el tiempo, por las reflexiones. La verdad es que yo quería resonar con lo que ustedes dijeron y con lo que acabamos de escuchar. Creo que, y perdón por el folclore, pero se dice que México es un desmadre. Yo diría que es un despadre, ¿no? Y eso tiene mucho de fondo, precisamente en la línea de esto. Y me encanta que ustedes lo plantean no desde la confrontación, no desde los culpables del suelo pegajoso, las escaleras rotas, el techo de cristal son los hombres. Salir desde ahí, pero realmente empezar a ver como una audiencia clave a transformar a los hombres, que también crecimos con un modelo cultural determinado, pero que incorporarlo en la visión de qué más pueden hacer las mujeres o qué podemos hacer juntos, colaborativamente, eso es lo que realmente puede detonar cambios muy, muy sustanciales, ¿no? Desde las estructuras económicas, que entendería eso como una primera palanca, pero pues eso, desde la transformación real de los individuos, que abran los espacios para que las mujeres no sean quienes solas tienen que luchar contra estos fenómenos que se dan culturalmente y socialmente. Gracias por el espacio. Gracias. Hay un libro que se llama, una novela, La cabeza de mi padre. Es brutal. Y las primeras páginas hablan de lo que dices, pero lo ponen datos sobre la falta de paternidades activas e incluso de paternidades. Ya deja tú activas. Y sobre, claro, la necesidad de la discusión de masculinidades en los temas de género. Sí, a mí me gustaría justo profundizar en el tema de generar estos espacios, son espacios incómodos, porque no se suele hablar de esto, y mucho menos cuando hablamos de emprendimiento o negocios, ¿no? Pero en realidad ese es el eje y la estructura de las decisiones que tomamos cuando queremos emprender o generar un negocio, de hacia dónde nos vamos, dónde está el más y el menos. Entonces, gracias a eso podemos poner sobre la mesa nuevos puntos de discusión, otros focos, y sí, me acabas de dar una muy buena idea de que nosotros también vivimos en un sesgo cuando decidimos trabajar solo en el pro de las mujeres. Está bien, pero ahora necesitamos incorporar esa otra visión, no en un mayor punto, pero sí tener
Y ese es el punto para llegar al equilibrio y la equidad. Muchas gracias. Yo nada más quería agregar que hace unos años una directora de marketing en Citi nos decía que el 70% de las decisiones de compra en el mundo o sea, son de mujeres, ¿no? Entonces decía, ¿cómo es posible que si el 70% de la decisión de compra está en las mujeres, y esto digo, obviamente yéndonos a un perfil alto, clases medias, medias altas, ¿cómo es posible que el marketing no esté enfocado en mujeres, que las decisiones en las empresas no estén, por lo menos haya una involucrada, ¿no? En cómo vas a vender, en cómo va a ser el producto? Y creo que esto está empezando ya a cambiar. O sea, yo sí veo un cambio y cómo se han incrementado cada vez más las mujeres en cargos directivos, en consejos, etcétera, y que atienden a estas también necesidades de las mujeres que sí en algún momento no se atendían. Increíblemente que la mujer es la que veía la publicidad y la que compraba, y los hombres con una visión estaban pensando solamente en generar productos y servicios, en su visión de las cosas, no porque fuera malo, en su visión de las cosas, sin atender a quien realmente iba a tomar la decisión. Entonces, son esas cosas que también tenemos que empezar a platicar de por qué las mujeres tienen que estar en las empresas, pues también por estos temas. No nada más porque nos queremos, o sea, importante que nos queremos desarrollar, importante que queremos ser independientes, pero también porque es un tema de negocio de las empresas, a todos los niveles, que haya mujeres ahí tomando decisiones. Exactamente, muchas gracias. Pues nada más para agradecerles, felicidades por todo lo que nos compartieron, porque la verdad muchos puntos a reflexionar, y creo que sí, operar desde no una postura de silos, sino complementaria, es súper necesario. Entonces, bueno, así arrancamos los Impact Days, con reflexiones para que nos lleven a construir ahora sí que una mejor sociedad. Pues muchas gracias. En nombre de promotora, de Impact Ventures y el Impact Hub, sí, gracias. Les comparto, perdón, unos reconocimientos para Andrea, para Cristina, perdón, para Vane y obviamente para Pablo. Muchas gracias por colaborar con nosotros y felicidades. Y bueno, hay un espacio aquí para seguir platicando, hay algo de comida, de bebida, entonces los invitamos a siéntense en su casa. Gracias. Buen día.